primer grado. Geografía. Los conflictos territoriales en América Latina. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura Geografía. Soy la profesora Brenda Lucrecia Trejo Morfín y nos acompaña Nadia Jiménez. Nadia. Bienvenida, Nadia. Gracias, maestra. Me complace estar nuevamente con ustedes para recuperar mis conocimientos en geografía, así como aprender más sobre lo interesante de esta asignatura. Excelente, Nadia. Pero antes de continuar, recordemos que es necesario que sigamos cumpliendo diariamente con las medidas de salud y prevención y que respetemos todos los protocolos sanitarios establecidos durante esta contingencia sanitaria. La pandemia aún no termina. Sigamos cuidándonos, ¿te parece? Tiene razón, maestra. Pero dígame, ¿de qué hablaremos el día de hoy? El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, los conflictos territoriales en América Latina. El propósito de esta sesión es reconocer casos específicos de conflictos territoriales en América Latina, por lo que a través de estos minutos identificaremos algunos ejemplos de conflictos en dicha región y señalaremos las causas y consecuencias que estos implican. Este tema nos ayudará a identificar el valor estratégico de los territorios. Así es, les comento que el tema de los conflictos territoriales también tiene gran relación con la asignatura de historia, así que les invitamos a estar muy atentas y atentos para que vinculen sus conocimientos previos con lo que ahora van a conocer. Para el desarrollo de esta sesión vamos a necesitar cuaderno de notas, libro de texto de geografía, bolígrafos, colores, un mapa de América. Pueden usar alguno que venga en su libro. ¿Listas y listos para comenzar? ¡Adelante! ¿Se han preguntado por qué se generan los conflictos territoriales y cuáles son algunos de los conflictos territoriales más importantes en la región de América Latina de la que México forma parte? Estoy segura de que han escuchado y o visto situaciones de conflicto entre diferentes países a través del mundo, ya sea en películas o en algunos noticieros. Maestra, yo sí he escuchado en varias ocasiones acerca de los conflictos territoriales en América Latina. Pero, ¿cuáles son esos conflictos y por qué ocurren? Muy buena pregunta, Nadia. Los conflictos territoriales surgen a partir de los desacuerdos entre los grupos humanos, en el sentido de la posesión de un territorio, por lo que los límites fronterizos a escala mundial, nacional y local suelen ser motivo de confrontaciones, y muchos de estos conflictos pueden derivar en guerras, causando la muerte de personas, la destrucción del patrimonio cultural y de las fuentes de trabajo, el odio entre los grupos humanos, las tensiones políticas internacionales y la degradación del medio ambiente. Por ejemplo, un caso que es muy cercano para el pueblo de México y que ocurrió en el siglo XIX se dio en la frontera con Estados Unidos de América, la cual se localizaba más al norte, ya que México incluía los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado, Arizona y Texas. Sin embargo, tras la Guerra de Intervención Norteamericana y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, México perdió estos territorios y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Entonces podemos decir que los intereses políticos y económicos de Estados Unidos de América influyeron para que estos estados ahora formen parte del país vecino del norte. Así es. Por otro lado, los conflictos territoriales no solo se presentan cuando hay desacuerdos en el límite fronterizo o por motivos expansionistas, como los de los Estados Unidos,
sino que también pueden ocasionarse cuando existe un recurso natural o estratégico que se localiza entre dos territorios. Tal es el caso del río Silala, que nace en Bolivia y que continúa su cauce a través de la frontera con Chile. El aprovechamiento del agua de este río ha originado desacuerdos entre los dos países, pues los bolivianos acusan a Chile de desviar el agua del río para beneficio de sus empresas, por lo que argumentan que Bolivia debería recibir una compensación económica. Conozcamos más sobre este ejemplo con el siguiente material audiovisual. ¿Te parece, Nadia? Claro que sí, maestra. Pongan mucha atención y tomen nota de las ideas más importantes. ¡Adelante con el video! En un conflicto territorial por el uso o posesión de los recursos naturales, intervienen múltiples actores con distintos intereses, lo cual hace que su resolución sea compleja. Este es el río Silala. Se ubica en la frontera entre Chile y Bolivia, una región árida con lluvias escasas, donde es difícil acceder al agua dulce. El Silala es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para los habitantes de la región, en ambos países y para el desarrollo de sus actividades económicas. Como la escasez de este recurso y la demanda del mismo son cada vez mayores, se ha iniciado un conflicto en el que se distinguen los siguientes actores e intereses. El gobierno de Bolivia sostiene que el agua del Silala es de su propiedad, porque el río nace en su territorio, por lo cual, argumenta, Chile debe pagar el uso que ha hecho de ella desde principios del siglo XX. Cuando la empresa chilena Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia la utilizó sin costo para alimentar las calderas de sus máquinas de vapor y desvió con canales el afluente del río hacia territorio chileno. En la actualidad, algunas empresas mineras ubicadas en la parte chilena aprovechan el agua de los canales en el proceso de extracción de minerales y para abastecer a sus trabajadores, lo que reduce la disponibilidad de agua dulce. De 2000 a 2013, las mineras extrajeron la mitad del agua subterránea, por lo cual se está dañando la capa de hielo bajo el suelo. Al desaparecer, esta podría permitir la salida de dióxido de carbono y con ello, la contaminación de la cuenca hidrográfica. El agua del Silala también es comercializada por empresas chilenas que la venden a las mineras y a las ciudades de los alrededores, obteniendo ganancias millonarias. Para el gobierno de Chile, el uso del agua de este río debe regirse bajo leyes internacionales por ubicarse en una frontera. Según él, así podría ser usada equitativa y racionalmente por ambos países, y la obligación de prevenir su contaminación sería compartida. Sin embargo, Chile no ha cumplido con dichas responsabilidades. Además, se privilegia el acceso al agua para las empresas mineras y comercializadoras, mas no para las comunidades aledañas al Silala, a quienes esta les resulta insuficiente. Incluso algunas no cuentan con agua potable. El uso desmedido del agua del río por parte de empresas chilenas causan daños graves al medio ambiente. Y a la vez, niega a las comunidades cercanas el derecho de contar con el vital líquido. ¿Se dieron cuenta de que en el video se señalaron 4 aspectos acerca de este conflicto? Estos son: 1. La localización del conflicto. 2. Las partes o actores que participan. 3. Las causas del conflicto. Y 4. Las consecuencias del mismo. En geografía es importante conocer estos aspectos para analizar un conflicto territorial, ya sea de manera internacional, nacional o local. De acuerdo, maestra, lo tendremos presente. Me parece muy bien. Por otra parte, en este conflicto, los chilenos reclaman a Bolivia considerar que las aguas del río Silala sean de aprovechamiento común, ya que los dos países argumentan que esas aguas les pertenecen. Recuerden que la solución de los conflictos, en específico los territoriales, se da a través del diálogo y la negociación. Ahora reflexionen y anoten sus ideas. ¿Cómo resolverían el conflicto por el agua entre Chile y Bolivia si vivieran en cualquiera de estos dos países? Maestra, permítame recordar que hay conflictos territoriales cuando la extensión de un territorio o la cantidad de personas que lo habitan dificultan su administración. En estos casos, maestra, ¿qué
qué ocurre? Buena pregunta, Nadia. En estos casos también puede llegar a dividirse un área para facilitar su gestión. En América Latina, por ejemplo, uno de los conflictos territoriales más sobresalientes es el que sostienen Guyana y Venezuela por la región de la Guayana Esequiba, que está bajo la administración de Guyana, cuyo gobierno considera que su territorio abarca todas las áreas que conformaban la Guyana británica. Sin embargo, esta disputa se originó en 1966, cuando Guyana se independizó de Reino Unido. Por su parte, Venezuela considera que la Guayana Esequiba es parte integral de su territorio, ya que formaba parte de su Capitanía General desde 1777. De este modo, el conflicto continúa hasta la fecha, porque ambos países están interesados en los yacimientos de petróleo que existen en la región. Además, este conflicto entre Venezuela y Guyana tiene consecuencias económicas, ya que Guyana es quien aprovecha los recursos forestales, hídricos y minerales de una zona en disputa. Ahora comprendo por qué tantas noticias en torno a los conflictos entre las naciones, maestra. ¿Podríamos mencionar más ejemplos de conflictos territoriales en América Latina? Claro que sí, Nadia. Maestra, yo sé de un conflicto territorial que ocasionó un enfrentamiento militar y que años después se revivió en las canchas de fútbol. Todo esto ocurrió en la década de los años 80. Me gustaría compartírselos. Supongo que te refieres a una de las confrontaciones más recientes y desastrosas que ocurrieron en América del Sur, lo que se conoce como la Guerra de las Malvinas, territorio reclamado por Argentina pero dominado por el Reino Unido. Exactamente, maestra. A ese conflicto me refiero. Y es que en 1986, durante un partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra, rivales deportivos desde hacía mucho tiempo, se revivieron las rencillas entre ambos países. Según el punto de vista de algunos, y al ganar Argentina 2-1 sobre Inglaterra, los argentinos se sintieron vengados por la tierra arrebatada y las víctimas de la guerra, que había ocurrido 4 años antes. Bueno, eso lo sé porque me lo platicó mi papá, que es aficionado al fútbol. Tienes razón, Nadia. Así fue como ocurrieron las cosas. Los que saben de fútbol dicen que ese partido fue espectacular. Pero regresemos al conflicto territorial que representa la Guerra de las Malvinas. Nadia, ¿sabes en dónde se localizan las Islas Malvinas? De acuerdo con el atlas que consulté, maestra, las Islas Malvinas son un archipiélago. Esto es un conjunto de islas que se ubica en el extremo suroccidental del Océano Atlántico, frente a las costas de la Patagonia, Argentina. Efectivamente, Nadia. Esa es su localización. Sí, maestra. Y desde la independencia de Argentina, las Islas Malvinas formaron parte de su territorio. Sin embargo, en 1833, una expedición británica invadió las islas y sometió al ejército argentino, tomando posesión de ellas, por lo que desde ese año son administradas por el Reino Unido. Asimismo, el gobierno argentino siempre ha reclamado la soberanía de este territorio, porque argumenta que fue heredado por la corona española tras la independencia. Por esta razón, y en un intento por recuperar este territorio, en 1982, tropas argentinas invadieron Estani, la capital de las islas, a lo que Reino Unido respondió con una invasión a gran escala y con un despliegue de fuerzas navales y militares que lograron vencer a los argentinos después de 74 días de combate. Maestra, ¿nos podría explicar cuáles fueron las consecuencias de este enfrentamiento militar? Claro que sí, Nadia. Los resultados de esta confrontación fueron lamentables. Más de 900 fallecidos, 655 argentinos y 255 británicos. El rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países hasta 1990. El debilitamiento de la dictadura argentina. La continuidad de la administración del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.
se puede concluir que a pesar de las víctimas y los 38 años transcurridos, la situación sigue siendo la misma, ya que las Islas Malvinas continúan siendo territorio en disputa para la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Maestra, una última pregunta sobre el conflicto entre Argentina y Reino Unido. ¿Por qué si el conflicto territorial de Argentina es con Reino Unido, la confrontación resurgió en un partido de fútbol contra Inglaterra? Esa es una pregunta muy interesante, Nadia. Recordemos que el Reino Unido es un país conformado por 4 naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y cada una de ellas cuenta con su propia selección y federación de fútbol, por lo que los aficionados argentinos estaban un poco fuera de lugar en ese momento. Muchas gracias por la aclaración, maestra. ¿De qué? Por otra parte, ¿sabían que Argentina se encuentra interesado en otro territorio que está bajo la mira de muchos otros países? No, maestra. Pues así es, se trata de la Antártida. ¿En serio, maestra? Se interesa por la Antártida, que es el 4º continente más grande del mundo, ¿no es así? Totalmente cierto, Nadia. Recordemos que la Antártida se localiza en el hemisferio sur y abarca 14.2 millones de kilómetros cuadrados. Por su ubicación en el Polo Sur, la Antártida cuenta con recursos estratégicos, lo que ha provocado el interés de 28 naciones del mundo, las cuales firmaron el Tratado de la Antártida en 1959. Este tratado establece que dicho territorio se usará para exclusivamente fines científicos y pacíficos, por lo que permite la investigación científica y prohíbe la actividad militar. Maestra, una pregunta más. Argentina no es el único país de América Latina que es parte de este tratado, ¿cierto? Así es, precisamente es lo que les iba a comentar. Otros países latinoamericanos que firmaron este tratado son Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. Sin duda, el gran potencial de agua dulce y recursos naturales que significa este enorme continente representa un recurso invaluable. Exactamente, además de los yacimientos de carbón, petróleo, plomo, hierro, cromo, cobre, oro, níquel, platino, uranio y plata con los que cuentan. Nadia, ¿qué piensas si ahora vamos a conocer y a ubicar algunos conflictos territoriales de la región de América Latina, los cuales han sido presentados ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Esto es, en los Países Bajos, o sea, Holanda, con el fin de lograr una solución pacífica. Veamos cuáles son sus causas. Les invitamos a localizar en su propio mapa de América los territorios que se van a ir mencionando y agregando la respectiva simbología para su oportuna interpretación. Vamos a empezar. Observen atentamente el mapa que aparece en pantalla. 1. Conflicto entre Nicaragua y Costa Rica por la delimitación del río San Juan y la isla Calero. 2. Conflicto entre Guatemala y Belice, pues Guatemala reclama la mitad del territorio de Belice. Vamos muy bien. Observen atentamente el mapa que aparece en pantalla. Recuerden ir localizando en su propio mapa. Otro conflicto ocurre entre Perú y Chile por el cambio en la latitud del límite marítimo entre ambos países. Una más, entre Bolivia y Chile, pues el primer país demanda acceso al mar a través de la región conocida como el Corredor de Atacama. El de Venezuela y Colombia es otro conflicto territorial, en este caso originado por el borde marítimo y las islas Los Monjes. Argentina y Reino Unido por el dominio de las Islas Malvinas que anteriormente se mencionó. Nicaragua y Colombia tienen otro conflicto,
pues Nicaragua demanda la delimitación del mar territorial por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y finalmente, Cuba y Estados Unidos de América tienen un conflicto causado por la construcción de la base aérea norteamericana en la bahía de Guantánamo, además de un conflicto ideológico y político. Listo, terminamos. Formaron su mapa, ¿verdad? En su mapa podrán identificar los conflictos territoriales que, como señaló la maestra, han sido presentados ante la Corte Internacional de Justicia en un intento por resolver por la vía diplomática estos desacuerdos. ¿Y sabían que el conflicto entre Nicaragua y Costa Rica por un humedal en la desembocadura del río San Juan fue presentado ante la Corte Internacional el 22 de diciembre de 2011? Así es, Nicaragua argumenta que las acciones unilaterales de Costa Rica al construir una carretera paralela al río de San Juan ponen en riesgo el ecosistema del río y la reserva de la biosfera adyacente, que es una zona de humedales. Además, Nicaragua pide a Costa Rica que pague por los daños causados, incluyendo el dragado del río San Juan, que se detengan los trabajos en el área que pueden afectar sus derechos ambientales y que elabore una evaluación de impacto ambiental que en varias ocasiones se ha negado a presentar. Recuerden que todo lo revisado en esta sesión lo pueden seguir investigando en su libro de texto de Geografía de México y del mundo, o consultando la página de Conaliteg, en donde pueden enriquecer la información del tema e incluso revisar e incorporar más ejemplos sobre los conflictos territoriales desarrollados en América Latina. Si quieren saber más sobre los territorios en disputa y los conflictos pasados y presentes en América Latina y el Caribe, pueden consultar la publicación La situación actual de los conflictos territoriales y fronterizos en América Latina y Caribe, disponible en el siguiente enlace electrónico. Maestra, todo lo que nos ha compartido me ayuda a entender algunas diferencias que hay entre los países de esta región. Pero tengo una duda. ¿Se ha dado el caso de que algún conflicto de América Latina se haya resuelto de manera diplomática con la intervención de la Corte Internacional de Justicia? Muy buena pregunta, Nadia. La respuesta es sí. Les voy a platicar al respecto. Costa Rica y Nicaragua tenían un conflicto por la soberanía de las Islas Portillos, Calero y Brava, que en un principio se trató de resolver con la intervención de la OEA, Organización de los Estados Americanos. Pero como esta no solucionó el caso, acudieron a la Corte Internacional de Justicia en 2011 y fue en el año 2015 que ésta ratificó la soberanía de Costa Rica sobre estos territorios. Bueno, pues ahora queremos invitarles a realizar la actividad que a manera de reto propondrá la maestra. El reto es que elijan uno de los casos que les presentamos en esta sesión y que de él elaboren una breve historieta que incluya los 4 aspectos del conflicto: localización, causas, quiénes participan en el conflicto y las consecuencias. Agreguen también una propuesta de solución para el mismo. Observen el ejemplo que aparece en pantalla y apliquen toda su creatividad. La falta de una delimitación precisa de los límites territoriales entre los países, la ubicación de recursos naturales en un territorio compartido y el interés por administrar un recurso o una extensión de superficie fuera de las propias fronteras son algunas de las causas de los conflictos territoriales que se presentan en los países de América Latina, desde que se conformaron como estados autónomos, tras su independencia de los países colonizadores, España y Portugal. Algunos de estos conflictos se han resuelto, ya sea por la vía militar o por la diplomática. Otros siguen sin resolverse, afectando las relaciones entre los países, lo que representa un freno para los proyectos económicos conjuntos que podrían contribuir al desarrollo económico y social de la región.
De ahí la importancia de conocerlos y proponer alternativas que ayuden a solucionarlos, así como evitar que surjan otros conflictos. En América Latina, así como en el resto de las regiones, la ocupación o reclamo de un territorio puede originarse por diversas causas, aunque de manera general, estas pueden agruparse en 4 tipos: políticas, económicas, sociales y culturales. Sin embargo, en algunos casos las causas son multifactoriales, ya que intervienen varias al mismo tiempo. La confrontación entre países por los territorios en disputa ha tenido como consecuencia la división entre los grupos o poblaciones involucradas, llegando incluso al odio, tensiones políticas internacionales, la destrucción de las fuentes de trabajo, la degradación ambiental y en algunos casos guerras que han causado la muerte de personas. Nos queda reflexionar sobre todo lo aprendido. Hemos llegado al final, pero todavía nos queda mucho por aprender de la geografía de México y del mundo. ¡Hasta la próxima!